Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé cómo se maneje el horario en donde ustedes se encuentran ahorita. Los voy a llevar a pasear saliendo de Oaxaca hacia la Sierra Juárez. Este viaje empieza en la carretera, empieza en la salida de la carretera hacia Tuxtepec a partir del monumento de Juárez. Quienes no conocen Oaxaca les puedo informar que es la conexión que existe entre el Valle de Oaxaca y sí, Veracruz prácticamente, porque Tuxtepec está por allá más o menos por Veracruz. Estamos recorriendo en este momento municipio y propiedades de personas que tienen la fortuna de poseer predios acá en San Francisco Tutla. Aquí a la derecha está la salida para este formidable pueblo, a donde por cierto fui a que me pusieran la vacuna del COVID. Un poquito posterior a la enfermedad, porque a mí me dio mi llegue a principios de año, en enero, y me vacuné hasta marzo. Pero aquí estoy, todavía al pie del cañón, y tratando de hacerles ameno este pasaje, este paseo, estas escenas hermosas de el Valle de Oaxaca. Recorremos en este momento el municipio de, ¿cómo se llama el municipio acá, hombre? San Agustín Yatareni. Aquí a la izquierda, exactamente en este puente, si nos vamos a la izquierda, llegamos a una hermosa comunidad que tiene su fiesta y es totalmente libre. Todo lo que hacen bailes, hacen jaripeos. Bueno, hacían cuando no era tiempo de contingencia sanitaria. Y tengo de copiloto en esta ocasión a Marisela de Los Ángeles, a Vicky de Ciudad de México, a Jaime Quiroz de Los Ángeles, Isa del Estado de México, Nes Guerra de Juchitán, Edvard de Chalcatongo, Abril Cruz, Teresa Salas, María Cristina Mijangos y Adán Espinosa, quienes se han reportado para que yo los pueda mencionar. Tomamos hacia la Sierra Juárez. Adivinen ese cerro que está ahí en la punta. ¿Saben qué altura tiene? Actualmente vamos más o menos en los 1600 metros sobre el nivel del mar. Pero ese cerro está a 2000 metros. O sea, como 400 metros arriba de nosotros. Y a su izquierda está la cumbre. Y la cumbre está a 1100 metros sobre el nivel de nosotros, sobre nuestro nivel, y lo vamos a subir como en 20 minutos. Es un ascenso muy fuerte, de tal manera que los vehículos, por muy buenos que sean, se calientan. Es una pendiente muy pronunciada, entre los 30 a 40 grados de inclinación. Después de este pasaje, donde vamos precisamente en este momento, nos encontraremos con un restaurante, con una serie de restaurantes típicos de la ciudad de Oaxaca, donde lo más fuerte es un platillo rodeado de chicharrón, tasajo, quesillo. No, hombre, se llama botana oaxaqueña, pues. Y con una botana oaxaqueña de 200 pesos, tú le das de comer como a 5 gentes. Estos restaurantes están aquí precisamente. Tomamos a la derecha y nos vamos para un lugar que se llama Ixtlán de Juárez. Antes de ese pueblo está Guelatao de Juárez, cuna de nuestro ilustre Don Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Normalmente acostumbro contarles historias ya establecidas de héroes de la revolución, de muchos temas que han hecho historia, valga la redundancia.
Pero en este caso quiero hacer alusión a un libro que me regaló el profesor Isaac Pablo Hernández Pérez y que se llama Paralelismo Biográfico Indígena, que habla de la vida de Isaac Pablo como profesor, como catedrático. Por ejemplo, él fue catedrático en la Escuela Normal Experimental de Tepozcolula, en la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan y en el Centro de Educación Normal de Oaxaca. Él escribió un libro sin ser escritor, pero tiene una temática increíble, una temática muy bonita de cómo escribiría su vida, sus experiencias, una persona que no es escritor, pero tiene toda la intención de compartir con nosotros sus experiencias. Este libro, como todos, tiene una presentación, una introducción a cargo de la profesora Teresa López Lagunas y dice más o menos esto. Leer este libro es remontarnos a la fantástica Sierra Juárez, donde abundan los pajarillos que con sus cánticos matutinos nos deleitan el oído, donde da gusto saborear las ricas manzanas, duraznos, manzanitas de tejocote y hasta los ricos hongos que tradicionalmente se llaman nanacates. También se disfruta de momentos agradables en compañía de algunas personas de la comunidad, reunidas en la cancha de basquetbol o en la explanada del municipio para comentar quizás la fiesta del pueblo o algún asunto por resolver o algún chisme. Caminar por las veredas que nos llevan a un lugar mágico, tales como una cascada de agua, un llano colmado de lindas flores, montes con árboles frondosos con olor a pino y en ellos colgajos de magueyes color rosa que combinados con el verde de los árboles y el olor agradable que desprende nuestra naturaleza, nos transportan a un lugar maravilloso que se nos hace increíble y que nos obliga a disfrutar las tristezas y alegrías de nuestros hermosos montes y valles de Oaxaca. Bueno, esa es la presentación y está un poquito más larga. Ahora nos vamos a lo que nos dice el profesor en su escrito, en su libro, pues. Nací un 3 de junio en una humilde casa de adobe con un techo de tejamanil, con una familia de campesinos pobres y analfabetas, como todos los de la población en aquella época. Una comunidad indígena perdida en esta ocasión entre la vasta serranía que comprende el sublime distrito de Ixtlán, Villa de Juárez, en el estado de Oaxaca y que tal vez hasta hoy es muy poco conocida o no aparece en los mapas, pues. Nunca me he preocupado por indagar la hora y el preciso lugar de este real acontecimiento. Mi nacimiento, pues, a sabiendas de que jamás se me erigiría algún monumento, ya que los hombres comunes y corrientes no lo necesitamos. Solo me nació la inquietud de plasmar en estas breves líneas las anécdotas y tristezas que pasé en mi pueblo, fertilizando con mis lágrimas que modelaron mi vastísimo mundo psicológico para que mis coterráneos y algunos amigos distantes se enteren y se entretengan momentáneamente. Puede ser que con mis palabras se olviden de alguno de sus problemas, pero también encontrar algún paralelismo de su vida con la mía. Carece de trascendencia. No tiene ningún acto heroico ni sublime, pero abundan las tristezas, los dramas, las vicisitudes de un pequeño infante que no fue huérfano, pero fue tratado como tal, pues solo afloran sus hermosas y traviesas aventuras.
Veamos en estos breves apuntes algunos que la memoria pudo rescatar con el paso del tiempo, que me entristecen y a veces brota de mis cansados ojos alguna lágrima, pero también me hacen volver a disfrutar de los momentos agradables de aquella niñez lejana. Aquí está mi primer recuerdo, cuando fui músico. Los pocos e inolvidables días que pasé feliz al lado de mi padre fueron cuando lo acompañé a sus presentaciones. Él fue músico, tocaba el cornetín y dicen los que lo conocieron que lo hizo bastante bien. Mi padre me compró una flauta de barro negro en la ciudad de Oaxaca y con ese instrumento lo acompañaba en las fiestas. Todavía vienen a mi memoria algunas de las piezas musicales que tocaban en aquella época. No quedó huella en mi mente porque dejé de acompañarlo. Tampoco sé dónde quedó mi famosa flauta, pero me dejó momentos agradables de mi primera infancia que de manera fragmentaria recuerdo. Sobre todo las tocadas en el atrio de la iglesia en las fiestas patronales, allá en el pueblo viejo, donde vivimos hasta el año de 1969. Hermosos recuerdos aquellos cuando asistíamos a las mayordomías que se celebraban en las casas particulares. Ahí tocábamos con la banda filarmónica Melesio Morales. A las personas les agradaba y nos aplaudían y nos prodigaban atenciones. Los músicos de aquella época fueron Hipólito, Manuel, Fidel, Leopoldo, Felipe, Carlos, Lucas, Cipriano, Catarino, Silvestre, mi papá. Con el transcurso del tiempo, se agregaron otros nuevos músicos. Estos últimos formaron una orquesta después con diferentes nombres. Lira zapoteca, lira serrana, entre otros. Diferentes personas también se dedicaron a tocar un instrumento, pero ya no las recuerdo. Aunque en mi pueblo siempre ha habido músicos, pocos, pero siempre. Vale la pena mencionar que los maestros de música que prepararon a estos buenos instrumentistas fueron de distintas poblaciones, tanto de la Sierra Juárez como de la región del Valle de Etla, de San Lorenzo Cacaotepec, de San Andrés Guayapan, del Valle de Oaxaca, de la Sierra. De la Sierra fue un maestro de Galatao de Juárez. No cito sus nombres por temor a equivocarme. Únicamente llegué a escuchar los comentarios que mis padres hacían de ellos. Otra anécdota, cuando me caí de una burra verde. Verde. Una tarde lluviosa y oscura salimos con mi padre del rancho de Xiná hacia el pueblo. El camino estaba bastante lodoso y además con mucha bajada, por lo que mi papá se compadeció de mí y me subió encima de la carga que llevaba la burra. A esta le llamaban la burra verde, por su color, según me contaron años después. Era verde porque se revolcaba en el pasto. Así de simple. Del rancho al pueblo es pura bajada, la mayor parte, por lo que en el trayecto del camino la burra se resbala y me caigo, pegándome la cabeza en el suelo y para mi mala suerte, fue con una piedra que me rompe el cuero cabelludo. Al instante llega mi padre y me levanta, comprobando que estaba sangrando. Detiene a la burra mientras él se orina en su cacle para después lavarme la parte sangrada con su orina. Una vez que se detiene la sangre, nuevamente me sube
sobre la carga de la burra. Así llegamos a la casa del pueblo. Cuando mi mamá se da cuenta de lo acontecido, le reclama a mi padre, pero afortunadamente no pasó a mayores. Otra anécdota: el ingrato billete que nadie cambiaba. A mi mamacita la recuerdo con mucha claridad a pesar de mi pequeña edad y del tiempo transcurrido. Su estampa es de una mujer arrodillada en el suelo moliendo sobre un pedazo de piedra plana pero pandeada, llamada metate, y otro pedazo labrado y alargado en forma ovalada, llamada mano de metate. Del lado opuesto, es decir, a su espalda, un comal negro descansando sobre 3 o 4 piedras negras por el humo y por el fuego que recibían constantemente. Sobre el comal bien caliente aventaba las redondas tortillas que sus magistrales manos hacían y las volteaba a cada rato para que no se quemaran. Después, cuando ya adquirían cierta consistencia, las paraba alrededor del comal para que se terminaran de cocer y adquirir un color medio rojizo, como prueba de que la tortilla ya está lista para comer. Así recuerdo a mi madre, porque la mayor parte del tiempo lo pasaba cerca de ella, entreteniéndome con cualquier objeto que utilizaba como juguete. Pasaban los días, las semanas y los meses. Por tal razón memoricé todas las respuestas que mi madre daba a las personas que le venían a cobrar lo que ella debía. Trataré de explicar las respuestas que le daba en zapoteco. Serían como las 10 de la mañana cuando empezaban a llegar las señoras o muchachas para exigirle que les pagara el adeudo. Ella siempre contestaba con mucha seguridad: en la tarde voy a recoger el cambio de un billete que dejé en la casa de mi tía Tacha, y de ahí paso inmediatamente a su casa para pagarle porque no tengo cambio. Y el ingrato billete nadie me lo quiere cambiar. Esta respuesta, tal vez con pequeñas variantes, se repetía a lo largo del día y de los días siguientes. Lo que me hizo comprender que era pura falsedad la constante y misma respuesta, así como la inexistencia del multicitado billete. Por lo anterior se comprueba que mi madre sufrió tanto para medio mantenernos con un poco de pan, tortillas y algunas veces carne. Esta triste situación fue constante en todo el tiempo de mi infancia, mientras que mi padre, ya sea que trabajara en el campo o fuera de la población para conseguir parte de nuestro sustento, y cuando regresaba siempre llegaba de mal humor y regañándonos por cualquier error que tal vez no cometíamos. El día que me quedé con hambre. Un buen día, fui con mi padre a juntar el ganado que andaba suelto en el paraje denominado Xuina o Luyina, que significa tierra ceruda en zapoteco. Era tiempo de Cuaresma, temporada en que los ganados vacunos y caballares andan sueltos. Las personas que tienen ese tipo de animales y los dejan libres para que busquen su alimento, pues en el campo toda la cosecha ya se había recogido, por lo que se quedaba libre, sin temor a que los animales hicieran daño en los terrenos. Únicamente acostumbraban ir a darles agua y zacate durante el día y volverlos a dejar en algún lugar cercano al zacatero, a fin de que al día siguiente estuvieran cerca de ese lugar. Pues bien, ese día llegó la hora de la comida, la cual consistía
en una tortilla con sal y chile seco tostado, para después completarlo con una suculenta jícara de agua del pozo, o ir al arroyo para agacharse y tomar el líquido directamente de su fuente misma, sin la intervención de las manos. Aquel inolvidable día mi progenitor se ubicó a la sombra del frondoso encino blanco que servía de zacatero para avisarme de que llegó la hora de la comida. Gustoso me fui a su lado, ya que también tenía mucha hambre. Él saca de la red nuestros tacos y la porción que según me corresponde para dármela, diciéndome que por mi edad y mi tamaño solo merecía comer la mitad de una tortilla. Si bien es cierto que en mi pueblo se hacen tortillas muy grandes, pues miden de 40 a 50 centímetros de diámetro, ese día me quedé con hambre. Mientras veía que mi padre se comía la parte que mi madre había destinado para mí. Esto indicaba el poco aprecio que mi padre me tuvo. ¿O será que su hambre fue mayor que la mía? Me agarró un terrible aguacero. En un caluroso día mi padre me manda a traer agua a un manantial grande llamado Inda, que significa agua de la tierra ceruda, que, al decir de ellos, no sabe como agua de pozo, sino como agua de río. Solo que este manantial se encontraba un poco más distante del que teníamos. Mi padre me da una calabaza grande vacía con forma de jarro, pero con un pequeño boquete al extremo angosto. Estas calabazas se dan en los terrenos de los vecinos de Teococuilco y ellos los arreglan para venderlos en mi pueblo. Son muy útiles, precisamente para acarrear agua. Me encaminé al sitio de referencia entre chiflidos que me inspiraba a dar con las hojas que encontraba a los lados del caminito hasta llegar al manantial. Al llegar al multicitado sitio encuentro a un amigo llamado Manuel, que desde luego me recibió con gran algarabía. Me cede el honor de ser el primero en llenar mi recipiente. Para realizar tal hazaña pusimos un chorrito de tal forma que solitos se llenaran nuestros calabazos. Bueno, así le llamábamos a estos utensilios. Una calabaza hueca, pues. Después de haberse llenado mi calabazo, le toca al de Manuel. Después nos despedimos para tomar cada quien su camino en sentido opuesto. El tiempo transcurrió con tal velocidad que no me di cuenta sino hasta llegar casi cerca de donde trabajaba mi padre, cuando me alcanza un terrible aguacero que me obliga a esconderme al pie de un gran encino. Pero los vientos cambiaban constantemente de dirección, por lo que me dejaron completamente empapado, y para rematar, se juntan todas las aguas para formar en mi presencia un caudal enorme de río que me obliga a salir de mi lugar para dirigirme a la pequeña choza que le hacía de casa de campo, no muy lejos de donde me encontraba. Entré corriendo a la choza cuando de momento distingo a mi padre sentado cómodamente sobre los aparejos de los caballos y con la ropa completamente seca. Esperé un momento para recibir la regañada del día, pero solo me reclamó la tardanza. Tal vez se apiadó de mí al verme casi como un andrajo, bien empapado de la ropa. Además, ya era muy tarde. El día transcurrió con terrible velocidad que hasta ahora me encuentro todavía muy sorprendido de qué tan rápido pasó. Buscando los caballos de noche. En una noche me encontraba durmiendo con mi padre en el rancho que teníamos, y a esa hora de la noche, sin saber exactamente, me grita fuerte para despertarme
y pedirme que fuera a buscar los caballos porque no sabía dónde estaban. Me levanté con mucho sueño, pero con la orden lista para cumplirse. Frotando mis ojos y abriéndolos mucho, inicié la búsqueda a esa hora de la noche fría, sin distinguir ni atinar camino alguno. Me caía constantemente, pero me levantaba. Y así avancé, como sonámbulo, hasta algún lugar en donde estaba la yegua blanca. Pero no la encontré. La oscuridad era total, por lo que decidí retornar para avisarle que no se veían los caballos por ningún lado. Al regresar lo encuentro roncando plácidamente. Al despertar la mañana siguiente, nunca me preguntó de aquella búsqueda nocturna, por lo que considero tal vez no estaba consciente de lo que me ordenó. Pero yo obedecí. Hasta aquí llega la narrativa en este momento. Si ustedes quieren seguir escuchando la historia, solo tienen que pedirlo allá en la caja de comentarios. Este libro se llama Paralelismo Biográfico Indígena, del profesor Isaac Pablo Hernández Pérez. ¿Me gané tu suscripción? Nos vemos en la próxima. Suscríbete, por favor. Bueno, yo soy hijo del señor Silvestre Hernández, de la señora Tomasa Pérez. Campesinos, hombres del pueblo, de campo, no fueron personas preparadas, pero bueno, así no me tocó vivir y nacer de esa familia. Los recuerdo bien, que por cierto, vale una anécdota acá, yo quise estudiar en el internado de Guelatao, pero no me permitieron, no quisieron porque decían en aquella época que el sabio no produce nada y produce más en el campo, ¿no? Si el campo te da maíz, frijol, trigo, mientras que el sabio nomás tiene libros y los libros no se comen, decían mis padres. Pero bueno, yo superé ese problema, no sé cómo fue, pero yo superé ese problema y yo aquí estoy. ¿Sí? Yo creo que las dos cosas valen, tanto estudiar como trabajar el campo.